Lo he intentado varias veces hacer el mismo método, siguiendo los pasos que me habían indicado. Pero simplemente ya no funciona, pese a que mi 3DS pudo por fin volver a leer el juego, ese yokai ya no aparece, como si nunca hubiese existido y de hecho el tutorial que decía cómo conseguirlo también fue eliminado. De seguro te estarás preguntando de qué estoy hablando, pues déjame explicarte todo lo que me sucedió. Yo soy un gran fan de Pokémon, veía su anime y jugaba uno que otro juego de la saga. Un día salió un juego llamado Yokai Watch, al principio no me llamó la atención debido a que yo lo veía como una simple copia de Pokémon sin personalidad. O al menos eso pensaba hasta que en una Navidad recibí de regalo el juego, yo por simple curiosidad lo probé. Y fue un gran juego, me había encariñado con sus personajes, su historia, su jugabilidad y sus mecánicas. Y desde ese momento me volví un gran fan de Yokai Watch y por eso me empecé a ver su anime, cuando me enteré que saldría su segunda entrega y que iban a haber dos versiones del juego justo como lo hace Pokémon, no lo dudé mucho y ahorré para comprarme los dos juegos. Cuando los compré, me los había completado al 100%, tardé mucho tiempo en hacerlo pero lo hice al final de cuentas, aún así me sentía vacío, como que faltaba algo más, hasta que anunciaron que iba a salir una tercera versión del juego llamada Mente Spectros. Yo con mis ganas de querer jugar más, lo compré sin dudarlo y me lo terminé, ya me podía sentir más tranquilo. O eso al menos pensaba, hasta que vi los fondos. Para los que no sepan, la Nintendo 3DS tenía una opción de que podías poner un fondo de los juegos que hayas jugado. Y Yokai Watch no es la excepción, solo que había un yokai que para ese momento yo no lo había visto en ningún momento del juego. Sí, es este. Como no sabía absolutamente nada de ese yokai, decidí buscar un tutorial de cómo conseguirlo. Lo malo es que los tutoriales que encontré no hablan de ese yokai, estaba a punto de irme de YouTube para buscarlo en otro lugar, hasta que encontré un video que tenía en la miniatura a ese Hibaian negro con llamas y cinturón rojo. Como era el único tutorial que había encontrado que hablaba de ese yokai, lo vi. En pocas palabras decía que primero tenía que crear una nueva partida, completar la historia principal en menos de 24 horas, que no debía mejorar a ningún yokai, tener siempre de compañero a Hibaian y por último debía cambiar la hora de la consola a las 3:33 de la mañana. Al terminar de ver el vídeo, no sabía si hacerlo o no ya que no confiaba mucho en el tutorial, ya que creía que estaba mintiendo, aunque al final decidí hacerlo, total no perdía nada con intentarlo. Así que hice los pasos como me indicó el vídeo, la verdad fue un martirio pasar el juego sin mejorar a mis yokais, ya que perdía constantemente. En un punto del juego ya me estaba hartando de perder y perder, así que sin importarme de que no iba a conseguir el yokai iba a apagar mi consola, hasta que Whisper dijo un diálogo que me llamó la atención. Alto ahí, amigo, no hay necesidad de ir tan rápido, tómate tu tiempo. No estás intentando encontrarle, ¿o sí? Con ese diálogo me acababa de confirmar de que ese yokai sí existe, así que seguí con mi partida, proponiéndome a mí mismo conseguir a ese gato. Afortunadamente pude llegar al jefe final, y aunque era un jefe bastante complicado pude derrotarlo. Ya solo me faltaba cambiar la hora de mi consola. Cuando lo hice, apareció Gargaros o como lo conocemos en Latinoamérica, Gargantua. Me había olvidado por completo de que cada vez que cambiaras la hora de tu consola, Gargantua aparecía para decir que no le gustaban los tramposos y te llevaba automáticamente al modo de Terror Time. Y eso pasó, solo que en vez de decir su diálogo habitual, dijo esto. Apaga la consola, todavía puedes salvarte. Después de leer eso, no sabía qué pensar, ya que Gargantuo no decía eso, aunque el sentimiento de confusión se me quitó cuando vi que por fin lo conseguí. Me di cuenta que este yokai se llamaba Askasiyan. Cuando revisé su descripción en el Medallium, no podía creer lo que estaba leyendo. Sé que el Medallium tiene descripciones un tanto extrañas, pero esto ya está a otro nivel. Su descripción decía lo siguiente. Este yokai se caracteriza por usar sus garras para comer humanos. Yokai Sionis, una vez se comió una niña del pueblo y no dejó ni siquiera los huesos y nunca se supo su paradero. Habilidad. Garras afiladas. Puede cortar cualquier cosa gracias a sus garras. Después de eso no sabía cómo sentirme, con la descripción que me había dado el Medallium y con la habilidad de Askasiyan, me dije a mí mismo que algo raro estaba sucediendo aquí. ¿Cómo era posible que nadie hablara de este yokai? ¿Por qué cuando busqué información solo me había aparecido un vídeo al respecto? ¿O acaso poseía una versión especial del juego? Así que, para calmarme decidí probar a Askasiyan.
Cuando salí de la casa vi que Gargantuo estaba de mi lado, solo que en vez de perseguirme, este huía de mí. Yo confundido decidí seguirlo para pelear con él. Cuando lo encontré la batalla inició. Al principio me alteré debido a que solo contaba con Ascasillán, pero me calmé al ver que su Animaximum se cargaba rápido y ni lento ni perezoso lo activé. Y con ese ataque lo derroté fácilmente. Sin embargo fue lo siguiente lo que me sorprendió. Vi a Ascasillán comiéndose a Gargantuo. Yo al ver eso me quedé paralizado, debido a que Yokai Watch nunca mostraría ese tipo de escenas. Cuando Ascasillán terminó de comerse a Gargantuo él empezó a huir de mí, yo lo seguí y terminamos en el nivel de la azotea donde peleabas contra Tripasqueleto. Y ahí empezó el combate. Lamentablemente como mis yokais no estaban a un buen nivel, terminé perdiendo. Cuando perdí Ascasillán corrió hacia mí para atacarme. Antes de que me hiciera algo la consola se apagó. Después de eso prendí la consola. Cuando revisé el historial de los juegos de la Nintendo 3DS Yokai Watch 2 Mente Spectros no estaba, como si nunca lo había jugado, pero el fondo de pantalla seguía ahí. Con el pasar del tiempo mi 3DS volvió a leer el juego, no obstante cuando hice de nuevo los pasos para obtener a Ascasillán no sirvió para nada, ya que ni Whisper, ni Gargantuo decían sus frases de aquella partida. Cuando quise comentar en el tutorial que decía cómo obtener a Ascasillán, me di cuenta que no solo el vídeo había sido eliminado sino que también el canal había sido eliminado. Después de eso decidí ya no indagar en el tema, debido a que no quería obsesionarme con eso, hasta que tuve una pesadilla con ese yokai. Y es por eso que estoy contándote esta historia, ya que quiero sacarme esto de la cabeza. Si tuviste una experiencia similar o te ha pasado lo mismo, coméntalo en los comentarios, me gustaría leerlos. Ya sin nada más que decir, buenos días, tardes, noches o la hora en la que estés viendo este video, te deseo un excelente día. Gracias por ver el video.